A ver, ¿alguna vez nos hemos topado con preguntas de esas que se sienten tan, pero tan grandes que parecen imposibles de responder? Hoy vamos a clavarnos en una de las más profundas. Y después veremos cómo podemos darle la vuelta a esas dudas para que se conviertan en diálogos que de verdad conecten. Vamos a entrarle de lleno. Y aquí está, la pregunta del millón. El punto de partida de un montón de debates, de dudas, de búsquedas. Es una pregunta que nos pega fuerte sobre todo cuando vemos tanto dolor a nuestro alrededor. Y bueno, es justo el dilema que vamos a tratar de desmenuzar primero. Ok, entonces nuestro plan para hoy tiene dos partes. Primero, le vamos a entrar de lleno al por qué, a esta pregunta tan compleja. Y ya después nos vamos a ir a lo práctico, al cómo. O sea, cómo podemos llevar estas conversaciones a otro nivel, a uno mucho más real en nuestro día a día. Para empezar, como en todo, hay que poner las bases. Vamos a definir bien clarito a qué nos referimos cuando hablamos del problema del mal, porque la verdad, entender bien la pregunta es el primer paso para empezar a buscar respuestas. Aquí está el mero centro del problema. A ver, si creemos que existe un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que además es pura bondad, ¿cómo es que en esa misma realidad existe el sufrimiento, la injusticia, el dolor? Es esta tensión, esta aparente contradicción, la que ha tenido a filósofos y teólogos pensando por siglos, y entenderla nos prepara para escuchar mejor a quien tiene dudas. Ahora, ojo, aquí hay que hacer una distinción súper importante, porque el mal no es una sola cosa. Generalmente se divide en dos. El mal moral, que es el que viene de nuestras acciones, de las decisiones humanas, ¿no? Como una guerra o un robo. Y por otro lado está el mal natural, que surge de cómo funciona el mundo, como los terremotos o las enfermedades. Tener esto claro es clave, porque no es lo mismo hablar del dolor que causa una persona que del que causa un desastre natural. Vámonos con el primer gran argumento en contra. La versión más estricta dice que es lógicamente imposible que existan al mismo tiempo un Dios bueno y el mal. O sea que son como un círculo cuadrado, simplemente no se puede. Vamos a ver cómo arman este argumento. Suena bastante lógico, ¿no? Se parte de las características clásicas de Dios. Luego, se asume algo que parece obvio. Un ser bueno haría todo lo posible por quitar el mal. Después, se observa la realidad. El mal existe. Y de repente, ¡pum!, la conclusión parece inevitable. Ese tipo de Dios no puede existir. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque aunque suena muy sólido, los filósofos empezaron a decir, a ver, esperen un poco. Y se cuestionaron sobre todo el segundo paso. ¿De verdad es 100% seguro que un ser bueno siempre eliminaría el mal de inmediato? ¿Y si tuviera una razón muy buena para permitirlo temporalmente? Hoy, la mayoría de los filósofos, incluso los que no son creyentes, coinciden en que este argumento lógico, pues no es tan a prueba de balas como se pensaba. Y esta idea, inspirada en filósofos como Alvin Plantinga, lo explica de maravilla. A ver, para que el amor sea de verdad, tiene que ser libre. Y la libertad, por su propia naturaleza, tiene que incluir la opción de elegir lo incorrecto. O sea, Dios podría habernos creado como robots programados para hacer siempre el bien, pero entonces no seríamos capaces de amar de verdad. Ok, si el problema no es que sea lógicamente imposible, el argumento cambia de forma. Y aquí es donde la conversación se pone mucho más personal. La pregunta ya no es si es posible, sino si es probable. Con tanta maldad, con tanto sufrimiento, ¿no parece súper improbable que exista un Dios bueno? Este es el famoso problema evidencial. Y para este desafío, que es mucho más del corazón, han surgido diferentes respuestas. Desde la idea de un mundo que está, roto por la caída, hasta la postura del teísmo escéptico, que básicamente dice que nuestra mente es muy limitada para entender las razones de Dios. Pero hay una respuesta que resalta de una forma muy especial. La encarnación, la idea de que Dios se hizo humano en Jesús, no busca darnos una explicación fría para cada tragedia. Más bien, se presenta como la prueba máxima de que Dios no es un espectador lejano. Es un Dios que se mete a nuestro lodo, que sufre con nosotros y que nos muestra de la forma más radical posible que no le es indiferente nuestro dolor. Muy bien, ya exploramos la parte teórica. Ahora vamos a dar un giro de 180 grados. Pasemos del porqué del sufrimiento al cómo. Hablamos de estos temas. ¿Cómo agarramos todo esto que aprendimos y lo convertimos en conversaciones reales, que importen? Empecemos con el primer paso, la acogida. Para guiarnos, vamos a usar un modelo súper sencillo de 3 pasos: acogida, trabajo y asombro. Primero lo primero, necesitamos acoger a la gente, crear un espacio donde se sientan en confianza para hablar. Y lo más interesante es ver cómo lo hacía Jesús. Muchas de sus charlas más importantes pasaron alrededor de una mesa, compartiendo unos tacos, un pan, lo que fuera.
desde una boda hasta una cena con la gente que nadie quería. La hospitalidad, el compartir la vida, eso es lo que abre la puerta a que la gente se abra de verdad. Y aquí está el punto clave. Como dice Randy Newman, no se trata de que nosotros tengamos que hacerlo todo. La acogida también significa invitar a Dios a la conversación. Es confiar en que Él nos va a guiar para saber con quién hablar y cuándo. Nos quita un peso de encima, ¿no? Ahora sí, pasemos al segundo paso, el trabajo. Porque las buenas conversaciones, sobre todo estos temas tan densos, casi nunca pasan por pura suerte. Requieren que nos preparemos, que le echemos ganas, que hagamos nuestra tarea. Vean este número, 40%. Según un estudio del Reino Unido llamado Talking Jesus, este es el porcentaje de cristianos que mejor ni hablan de su fe porque les da pánico que les hagan una pregunta difícil y no sepan qué contestar. Es muchísimo. Entonces, el punto es este. El miedo es una barrera gigante. Y el trabajo del que estamos hablando es justo eso, chambearle para superar ese miedo. No se trata de tener todas las respuestas del universo, sino de prepararnos un poco, de pensar en nuestras propias ideas y, sobre todo, de pedirle a Dios que nos ayude a vencer ese pánico. Y ahora vean este otro número. 307. ¿Saben qué es eso? Es la cantidad de preguntas que Jesús hizo en los evangelios. Y aquí está el contraste brutal. A nosotros nos da terror que nos hagan preguntas, pero Jesús las usaba como su herramienta principal para conectar con la gente y enseñar. Esto le da la vuelta a todo, ¿o no? Y eso nos lleva al último elemento, que es fascinante, el asombro. Ya que creamos el espacio con la acogida, ya que hicimos nuestro trabajo de preparación, ¿cómo le hacemos para que la conversación no sea un simple intercambio de datos fríos, sino algo más? El filósofo Blaise Pascal lo dijo de una forma increíble. No se trata nada más de ganar un debate. Primero, hay que mostrar que la fe tiene sentido, que es razonable. Luego, y esto es clave, hay que hacerla atractiva. Que la gente diga, oye, qué bonito sería que eso fuera verdad. Y ya después se demuestra que lo es. El asombro es eso, conectar con la mente, pero también con el corazón. Entonces, para ir cerrando, vemos cómo las dos partes de este análisis se unen, ¿verdad? Entender los grandes dilemas como el problema del mal nos da la confianza y las herramientas para no tener miedo. Y luego, el modelo de acogida, trabajo y asombro nos da un mapa, una guía práctica para que ese conocimiento se convierta en conversaciones reales, honestas y empáticas. Y me gustaría dejar esta última pregunta en el aire. Porque al final del día, a lo mejor el objetivo no es tener una respuesta perfecta y empaquetada para cada duda. Quizá la verdadera magia está en el simple acto de conversar, en la capacidad de transformar un momento de duda solitaria en un puente hacia un diálogo real, hacia una conexión humana.